días, Espíritu Santo. Te damos gracias por este gran día que nos has regalado, Padre. Gracias por las oportunidades de cada día, Señor. Hoy venimos rendidos ante ti, papá, reconociendo que solo tú eres Dios. Solo tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Solo tú gobiernas, Señor. Tú eres el único digno de toda adoración. Eres santo, porque tú cumples tus promesas. Tu palabra no falla. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. Él lo prometió y así lo hará. 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 Adoramos tu nombre, oh Rey poderoso. Adoramos tu nombre. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Incomparable eres, incomparable. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. Él lo prometió y así lo hará. 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 El Señor te dice en esta preciosa mañana: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy quien te sustento. Con mi mano victoriosa
No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está. Contigo está el Señor. Su palabra no falla. Su palabra es perfecta y Él la cumple. Yeah. Oh, oh, hey, yeah. Grande es tu amor, Señor. Dios es fiel. Como dice la canción, estaré contigo. Dios le dijo en una oportunidad a Josué, cuando se enfrentaba a un gran reto, a un gran desafío, a una gran responsabilidad que tenía, porque venía de experimentar la muerte de Moisés, y él se enfrentaba a la responsabilidad que había sido asignada por Dios primeramente y a través de Moisés, de pasar o de cruzar o de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero el pueblo de Israel, durante el tiempo que estuvo en Egipto, un poco más de 400 años, en medio de ese tiempo Dios levanta a Moisés para sacarlo. Y Dios también le dijo a Moisés, cuando le encomendó la tarea de ir hacia Egipto y encontrarse con el faraón, Dios le dijo a Moisés: ve, porque estaré contigo. Lo mismo que le dijo a Josué: yo estaré contigo, en Josué 1:9. Ahora, hay muchas situaciones en nosotros en la vida que se nos presentan momentos y oportunidades donde en algún momento vamos a dudar, ¿verdad? Pero llega la palabra de Dios. Y así como Dios prometió estar con Moisés, y así como Dios prometió estar con Josué en esos momentos tan tremendos y de desafío, yo creo que estamos viviendo un tiempo donde tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Sabemos que para los que hemos creído en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todo lo que está pasando, Dios no ha perdido el control. Estamos viviendo un tiempo atípico, un tiempo bien particular, un tiempo bien especial a nivel mundial, donde el miedo y la angustia se ha apoderado de la gente. Algunos tienen miedo a la muerte, otros están angustiados porque piensan que le va a pegar el virus, o piensan de que sí, se van a enfermar, y eso trae parálisis a cada uno de nosotros. Pero yo vengo hoy a decirte y a decirles de parte de Dios de que Dios está con nosotros. Jesús dijo que Él se iba, pero no nos dejaría solos, y estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cada vez que yo veo la historia, por ejemplo, de Moisés, cuando veo la historia de Josué, cuando veo a Moisés, un hombre tartamudo que Dios lo envía después que pasa por un proceso en el desierto, Dios lo envía para libertar al pueblo de Israel. ¿Y qué fue la reacción de Moisés en ese momento? Él dijo: Señor, yo no puedo ir. Él se consideraba el menos indicado para una acción o una operación tan grande en ese momento. Y Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Vas de parte mía, yo estaré contigo. Josué, cuando Moisés muere y le corresponde representar o tomar el cargo o tomar el lugar de Moisés, que no era cualquier cosa Moisés. Yo me imagino yo me imagino el temor que sentía Josué, porque era sustituir a Moisés. Josué necesitaba sustituir a Moisés. Y para sustituir a Moisés, el liderazgo que tenía Moisés, la relación que tenía Moisés con Dios, la unción que tenía Moisés, él venía de levantar una vara y el mar rojo se abrió. Venía de hablar nada más, y las señales se hacían. Venía de hablarle y golpear una roca, y salía agua. Y Josué estaba ahí siempre como su siervo, a los pies de su Señor o a los pies de Moisés, aprendiendo y viendo todo. Lo que menos se imaginó Josué en ese momento era que el líder que Dios había levantado para sacarlo, para traer la libertad al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, en el camino él tenía que irse.
Ese era lo menos que Josué se imaginaba. Y cuando le corresponde a Josué tomar la batuta, tomar el liderazgo, escuche, tomar el liderazgo, Dios le dice en Josué 1:9, perdón, en el 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice: y mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Yo creo que Dios le da esta palabra a a Josué, porque él sentía en algún momento miedo y temor. Yo pienso y pongo la vida de Moisés y pongo en paralelo la vida de Josué, y pienso en la responsabilidad que le tocó a Josué en aquel momento de terminar de llevar al pueblo de Israel a la conquista que Dios le había dado. Y yo quiero que usted piense por un momento. Imagínense a Moisés. Es Moisés, no es cualquier hombre. Vence al faraón a través de Dios. Vence al ejército más poderoso de la época. Y luego no entra a la tierra prometida por un error, por una falta, por lo que sea, pero Dios no le permite entrar a la tierra prometida ni conducir al pueblo, solamente le permite visualizar la tierra prometida. Pero Dios le da instrucciones a él muy precisas y le dice: el que va a quedar en tu lugar va a ser Josué. Y así como estuve contigo, voy a estar con Josué. Le dice Dios a Moisés en una práctica, en una charla que ellos tienen. Luego, cuando le toca a Moisés tomar el liderazgo, Josué sentía miedo, Josué sentía temor, Josué sentía pánico. O sea, no era cualquier cosa pararse frente a toda una nación y decirle que teníamos que ir a la tierra prometida, que estaba del otro lado del Jordán, la tierra prometida, y que esa era la tierra que fluía leche y miel, pero que los ejércitos que habían en esa tierra eran más poderosos que nosotros, porque eso se lo dijo Josué, eso lo sabía Moisés. Dios le dijo: te voy a entregar la tierra que fluye leche y miel, la tierra del cananeo, la tierra del fereceo, la tierra de todos esos personajes, pero son más fuertes y más poderosos que tú. Ahora, ¿por qué Dios lleva a Moisés a este punto y luego lleva a Josué a este punto? Para entregarle una tierra o un lugar que se supone que es la tierra prometida, que se supone que es un lugar de paz, de armonía, un lugar donde fluye leche y miel, pero le dice: los ejércitos que están allá son más poderosos que tú y son más fuertes que tú. Y yo veo la historia de Moisés y veo la historia de Josué y me traslado en el tiempo hasta hoy en día. Yo veo que a nosotros como cristianos Dios nos entregó una promesa. Y Él nos dijo a nosotros que nos iba a entregar un hogar, que nos iba a entregar una familia, que nos iba a entregar finanzas, que nos iba a entregar muchas cosas, porque la Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son de bienestar y no de mal, ¿cierto? Los planes de Dios son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Pero nos despertamos el año pasado en medio de una pandemia, que cualquier persona con una gripe teníamos que escondernos todo. Y yo recuerdo que el año pasado, cuando hablaba con un amigo de Panamá, y él me dijo: prepárate porque a Venezuela también va a llegar la pandemia. Yo le decía: no creo, porque eso es en China. Después estaba en Europa: no creo porque no, estamos muy lejos. Y él me decía: Ronald, es una pandemia y va a tocar la puerta de todo el mundo, dijo. Prepárate. Entonces, por un momento vino temor a mi corazón, por un momento vino cierto temor, y en ese tiempo Dios me hablaba y me decía: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y ese estaré contigo en medio de este proceso de la pandemia es lo que me ha sostenido a mí y a mi familia. Que cerraron todos los negocios, que cerraron todas las cosas, ok,
Y Dios siempre me está diciendo, yo estaré contigo, no temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. Entonces me venían muchas preguntas a la mente y decía, ok, pero es la tierra prometida, o sea, en un momento donde tenemos paz, tenemos tranquilidad, ¿por qué aparece esta pandemia en medio de tanta estabilidad en muchas personas? ¿Por qué la pandemia viene a tocar la puerta de los hogares? A mí me dio el virus, fui afectado. Yo recuerdo que durante esos 22 días que estuve encerrado en un cuarto, yo le oraba y yo le decía al Señor, yo le oraba y yo le decía al Señor, guárdanos. Porque ahí cuando tú estás enfermo, cuando una persona está enfermo y te sientes amenazada, por eso le hablaba del miedo y la angustia. El miedo se enfoca en algo en el momento que el miedo está enfocado o se enfoca en uno, o uno siente miedo cuando en realidad está siendo afectado por una situación determinada en determinado momento de la vida. Por ejemplo, yo siento miedo, cualquier persona siente miedo cuando alguien lo va a agredir con un cuchillo o un arma. Siente miedo de que lo corten, lo rompan, o simplemente miedo a perder la vida. Eso es miedo. Eso vino cuando yo empecé a ver lo de la pandemia. Vino, ¿verdad? Cuando estaba, ahí cuando estaba afectado por el virus. Miedo a que me diera una neumonía, miedo a muchas cosas, incluso a perder la vida. Pero ahí en medio de ese miedo, yo le decía, Señor, guarda mi vida. Y cada rato el Señor me recordaba la palabra de Josué, estaré contigo, yo estaré contigo. Ahora, después que salimos de eso, nosotros, veo que en la mayoría de las personas se apodera la angustia. Y la angustia no se enfoca, y la angustia y miedo son dos cosas distintas. La angustia es, por ejemplo, yo pienso que me duele la garganta o simplemente tengo una alergia, inmediatamente comienzo a pensar que es el virus, inmediatamente comienzo a pensar que me voy a morir, y la gente comienza a imaginarse que se va a morir, se imagina en el entierro, se imagina en los hijos, se imagina viudo, se imagina que la esposa se casó con otro. O sea, eso se llama angustia. La angustia. Entonces, cuando la angustia se apodera del corazón del hombre y de la mujer, lo paraliza inmediatamente. Yo me imagino que Josué estaba angustiado porque primero él sentía miedo, porque tiene frente a él todo un ejército y un pueblo que conducir, y de paso no era cualquier pueblo, eran testarudos. El pueblo de Israel era testarudo. ¿Por qué digo yo que eran testarudos? Si vienen de cruzar el Mar Rojo, de ver semejantes milagros, Moisés se va 40 días a hablar con Dios. Dios le entrega las leyes y los mandamientos, y cuando Moisés regresa, ellos se encuentran adorando un becerro de oro. Por eso yo llego a mi conclusión de que eran testarudos. Entonces, ¿qué pasa? Josué sentía miedo de conducir al pueblo, porque Dios le dijo, ahí está en Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres. Él sentía miedo porque va a repartir una tierra que tiene que conquistarla, pero los que están con ellos son testarudos. Pero aparte siente angustia por lo que Dios le dice. ¿Qué es lo que Dios le dice? Todo el pueblo que está allá, los cananeos, no te van a poder hacer frente, pero son más fuertes y más poderosos que tú. Semejante consuelo para Josué. ¿Cómo se siente uno de que le digan, el virus brotó una nueva variante? Es más letal, es más contagiosa, es más fuerte. Y cualquiera pudiera decir, no, eso es mentira. No, pero en el fondo de su corazón sí hay angustia, sí hay temor. Ahora, ¿qué quiere Dios en este tiempo? Que aún en medio de la pandemia y que broten no sé cuántas variantes más, que Dios quiere y no, pero si llegase a pasar, nosotros confiemos y recordemos que Dios está con nosotros, y que donde estemos Dios nos va a guardar, que donde estemos Dios nos va a levantar, y que en medio de la angustia, cuando vengan esos pensamientos de angustia, de temor, de parálisis, tenemos las medidas preventivas. Tenemos que ser sabios y prudentes, no exponernos. Pero aún si en algún momento nos toca exponernos porque tenemos que salir a trabajar, Dios te dice que Él estará contigo y que ninguna plaga tocará tu morada, dice la palabra. Y yo creo lo que dice la Biblia en el Salmo 91, que ninguna plaga tocará tu morada, dice la palabra. Entonces, ¿cómo hacen las personas que en este tiempo han perdido un ser querido? ¿Cómo hacen? Yo miraba, y cada rato por los grupos
llegan mensajes, falleció fulano de tal, oración por fulano de tal, falleció fulano de tal. Yo le decía en estos días a mi esposa, impresionante cómo ha muerto tanta gente en este tiempo. Impresionante cómo el alma de las familias está dolida. Impresionante cómo los sentimientos de las familias a nivel general están dolidas, están fragmentadas. Y Dios quiere que en este tiempo que estamos viviendo pongamos nuestra mirada única y exclusivamente en Él. Escuchen, única y exclusivamente en Él. A Moisés no le tocó fácil, a Josué no le tocó fácil. Escuchen, a Josué no le tocó fácil, a Moisés no le tocó fácil. Jeremías se sentía inútil para la tarea que Dios le había asignado. Pablo tuvo miedo en Atenas. No la tenían fácil ninguno de ellos. Todos estos personajes que Dios levantó, les tocó un tiempo muy difícil. Pero hay una parte cuando habla la Biblia de Abraham que a mí me gusta, me apasiona, me impacta. Eso está en Génesis. Que Dios no. En Génesis 21, Abimelech reconoce que Dios está con Abraham. Y estamos llegando al punto donde la gente tiene que reconocer, o la gente va a reconocer que Dios está con nosotros. Él dijo, estaré contigo, le dijo a Abraham también. Pero Abimelech, un rey, ve a Abraham y él dice, una de las versiones dice, indudablemente sabemos que Dios está contigo por lo que haces. Indudablemente, la versión que yo tengo dice es, Dios está contigo en todo cuanto haces. Pero hay otras versiones que dicen, indudablemente Dios está contigo. Definitivamente Dios está contigo. En medio de esta situación difícil que estamos viviendo, o en medio de una situación difícil que pueda vivir cualquier persona, cualquier familia, la gente tiene que reconocer que Dios está con nosotros. La gente tiene que reconocer que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Dios. Estaré contigo, le dijo el Señor a Josué. Y Josué se levantó una mañana, ahí lo dice en Josué 1, Josué se levantó creyendo lo que Dios le había dicho, creyendo, lleno de fe y de esperanza, creyendo lo que su líder antes de morir le había dicho, lo que Dios le dijo esa mañana. Y él se levanta con fe, con confianza, con esperanza y dice, yo voy a conquistar la tierra prometida, yo voy a repartir la tierra por heredad, yo voy a hacerlo. ¿Y por qué lo voy a hacer? Por una sencilla razón, porque Dios está conmigo. Yo lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Y este es el tiempo donde tú que me estás escuchando a través de las redes sociales o a través de nuestro canal en YouTube, yo te digo de parte de Dios que la situación que estás pasando no es el fin. Sé que hay muchas personas que han perdido familiares y quizás otros van a perder familiares, pero no es el fin. Josué perdió a Moisés y a veces es duro, a veces es fuerte perder a seres queridos, sentir miedo, sentir angustia, sentir inseguridad como lo que sentía Josué, como quizás lo que sintió Elías, como dije hace ratico. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y recordar que en todo proceso Dios va a estar con nosotros. Jesucristo antes de irse en el Nuevo Testamento, Él le dijo a sus discípulos, me voy, pero no los dejaré solo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso hace un Padre, y eso hace Dios a nuestras vidas y a cada uno de nosotros. Una sola palabra basta. Una sola palabra basta para que nuestra confianza, nuestra esperanza vuelva a renacer, nuestra fe vuelva a estar anclada en el Padre y nuestra mirada vuelva a estar puesta en Dios, porque los problemas, las situaciones, los procesos en los cuales se está pasando hacen que nosotros de una forma u otra pongamos nuestra mirada en otras cosas y no precisamente en Dios. En la parte económica mucha gente ha puesto la mirada no en Dios y se entiende porque los negocios cerraron, la economía se vino abajo en todos los países, hay como un reseteo económico a nivel mundial y nos esforzamos por llevar el alimento a nuestra casa y eso es noble y eso es válido y eso tenemos que hacerlo, pero en medio del proceso Dios te dice, yo estaré contigo.
en medio del proceso, Dios nos dice a cada uno de nosotros, yo estaré contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Una sola palabra basta, escuche, una sola palabra basta. En esa oportunidad que yo estaba enfermo y me sentía bastante mal, las noches no podía dormir y yo le decía, Señor, me ponía a imaginar, por eso le hablo de la angustia. Y hubo un momento donde me sentía bastante angustiado y el Señor me recordaba cuando me sanó de hernia, cuando sanó a mi mamá de leucemia o principios de leucemia, cuando sanó a tanta familia, y me decía, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo reflexionaba después de todo esto, y esto pasa es cuando nuestra fe vuelve a cobrar sentido, cuando nuestra esperanza se ve fortalecida, cuando tomamos la palabra que ha sido dada por Dios a cada uno de nosotros, volvemos a levantar nuestra mirada y nuestro ánimo, nuestra fortaleza se hace parte vital en nosotros. Podemos ver las cosas con claridad. Y esto es lo que les voy a decir, lo analizaba después de esto. Y era que una gripe no va a vencer a nuestro Señor, porque es una gripe. Un virus no va a vencer a nuestro Señor. Quizás se hayan adelantado seres queridos, pero todo es plan de Dios. Una vez un amigo me dijo, Ronald, lo que no entendemos hoy lo entenderemos después. Y definitivamente para los que estamos en Dios, todas las cosas, o los que hemos creído en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo, absolutamente todo. Hay cosas que simplemente no vamos a entender, pero sí o sí necesitamos creer. Necesitamos creer que Dios estará con nosotros. Josué se levantó con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha convicción y cruzó el Jordán. Moisés se levantó con mucho ánimo, con mucha convicción, con mucha fuerza y se enfrentó a Faraón. Y Dios mostró su poder y Dios mostró su gloria y Dios mostró su presencia de una manera tan potente, tan tremenda, que hoy en día no hay duda, nadie puede negar lo que Dios hizo para libertar al pueblo de Israel a través de Moisés. Y hay personas en este tiempo que dicen, bueno, quizás yo no soy Moisés, no soy Josué, no soy Pablo, no soy Jeremías, no soy Jesús. Y quiero decirte de parte de Dios, si estamos viviendo y nos tocó vivir esta pandemia, si estamos viviendo en este tiempo y nos tocó vivir este tiempo, es porque Dios quiere que hagamos cosas extraordinarias para Él. Y una de las cosas extraordinarias que tenemos que hacer, que sería extraordinaria en este tiempo, es creer que Dios está con nosotros. Cuando hablo con los discípulos, cuando hablo con amigos, con pastores, les digo, necesitamos seguir creyendo. Y los que me conocen saben que cuando le escribo algo necesitamos seguir creyendo. Es importante seguir creyendo, porque para mí en este tiempo de crisis mundial, una persona que crea en la palabra, que crea en lo que Jesús hizo, que crea en lo que está haciendo y que crea en lo que va a hacer, es algo extraordinario. ¿Por qué es algo extraordinario? Porque no es una persona más del montón, es una persona extraordinaria. Las personas ponen su fe en la vacuna, ponen su fe en muchas cosas que son válidas, pero si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nuestra esperanza va a ser válida, va a ser viva. Hay esperanza que no es la esperanza viva, pero nuestra fe está puesta en la esperanza y nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Ahora, estos personajes que les nombro, Moisés, Josué, Elías, todos los personajes que vemos en la Biblia, Dios le prometió estar con él y estuvo hasta el fin de sus días. Pero nosotros en este tiempo, yo quiero que usted reflexione ahí donde está. Nosotros en este tiempo que estamos viviendo, o que está viviendo la humanidad, yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Por qué me tocó vivir a mí esto? Pero no el por qué buscando un reproche, porque hay un por qué que reprocha y reniega lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo. No, es el por qué desde otro punto de vista o desde otra plataforma. Es el por qué estoy aquí y qué necesito hacer o qué quiere Dios que haga en este tiempo para yo poder hacer su voluntad en este tiempo. Hay gente que se quiere morir
porque ha entrado en un estado de frustración, un estado de temor tan tremendo, que no se han dado cuenta que Dios les ha dado la vida para avanzar, para crecer y para llevar el evangelio del reino a otra dimensión. Ahora yo quiero que te hagas esa pregunta donde estás escuchando este mensaje. ¿Por qué me tocó vivir a mí este tiempo? Yo me he hecho esa pregunta, Señor, ¿por qué yo nací en el 81 y en medio de este tiempo me tienes aún en la tierra? Cuando cada uno de nosotros, los que estamos viviendo actualmente, conscientemente en la tierra, nacimos, Dios sabía que íbamos a pasar una pandemia. Dios sabía lo que íbamos a padecer o no padecer. Dios sabía lo que se iba a sufrir o no iba a sufrir. Pero así como Dios le dijo a Josué en ese tiempo, esfuérzate y sé valiente, yo le digo a usted de parte de Dios, esforcémonos, o el Señor nos dice, esforcémonos y seamos valientes, que el Señor va a estar con nosotros en todo tiempo. Ahora, tenemos que escondernos en el miedo, en el temor, en la desesperanza, en la angustia. No, Dios no quiere eso en este tiempo. Dios quiere que nosotros, sus testigos, seamos portadores de esperanza, que hablemos esperanza, que hablemos fe y que hagamos esperanza y que hagamos fe. Porque hay gente que habla pero no hace. Como una persona que habla esperanza y una persona que hace esperanza. Yo necesito hablar esperanza y necesito hacer esperanza. Como una persona hay gente que habla fe pero no hace fe. Yo, por ejemplo, digo, yo creo en Jesús, pero voy y me escondo y mi corazón está aterrorizado. Yo no estoy haciendo esperanza. Yo digo, no, mi esperanza está en Jesús. Necesitamos ser congruentes con lo que creemos, con lo que decimos y con lo que vivimos en este tiempo. La congruencia es parte fundamental del testimonio en la vida de un creyente. Hay muchos creyentes que dicen que creen, pero no hacen lo que creen y no viven lo que creen y no viven lo que dicen. Entonces la gente va a ver eso y te va a relacionar como un cristiano genuino, o te va a identificar como un cristiano genuino o simplemente como uno más del montón. Y este es un tiempo para gente extraordinaria, para hombres y mujeres extraordinarios que marcan la diferencia en fe, en esperanza. ¿Y qué quiere Dios en este tiempo para cada uno de nosotros? En medio de una situación de miedo y de angustia, sencillamente quiere estar con nosotros y quiere traer paz interior a cada uno de nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se puede encontrar en la farmacia, no se puede encontrar en el dinero, no se puede encontrar en nada. Simplemente la paz que habla la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz que Dios quiere dar a cada uno de nosotros y traer y colocar en nuestros corazones paz. Y esa paz viene cuando literalmente podemos escuchar desde lo más profundo o en lo más profundo de nuestro corazón y en nuestro interior: yo estaré contigo, dice el Señor. Ya para finalizar, quiero que ahí donde estás, te hagas varias preguntas. Una, ¿por qué estoy viviendo en este tiempo? Dos, ¿qué quiere Dios que yo haga en este tiempo? Tres, ¿estaré haciendo lo que a Dios le agrada en este tiempo y me estaré comportando como a Dios le agrada en este tiempo? Son preguntas que nos van a centrar en un punto para ver nuestra realidad interior y nos van a colocar en un punto de partida para buscar un punto de llegada en Cristo. ¿Cómo es esto? Yo le pregunto al Señor, le digo: Señor, yo tengo 40 años, digo: Señor, y es mi pregunta casi todos los días, o sea, ¿por qué yo estoy viviendo en este tiempo? O sea, ¿por qué nos tocó? ¿Por qué esta pandemia no tocó 50 años atrás o tocó, no sé, 60 años adelante? Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, yo he llegado a la conclusión, o cuando queremos, perdón, no la pregunta, cuando queremos que eso haya pasado antes o pase después, nos estamos comportando como personas egoístas. Porque si es antes,
le hubiese tocado a nuestros antepasados y no sabemos si ellos conocían a Cristo. Y si es después, muchos años después, le hubiese tocado a nuestra descendencia y no sabemos cuál era la actitud de ellos. Ahora, nosotros en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Creer, como le decía. Creer ahí donde estás tú. Si te tocó, no sé, perder el familiar, si le tocó estar en otro país, para las personas que nos ven, que están fuera de Venezuela, que están lejos de sus padres, están lejos de la familia, que hay muchos venezolanos fuera del país y saben que están allá, pero su papá está enfermo aquí y no pueden verlo y no pueden asistirlo y no pueden estar con él. A muchos están lejos y les ha tocado experimentar o vivir la pérdida de un padre o de un familiar estando fuera del país, y eso es terrible. Tengo muchos amigos que les ha tocado eso. Pero si te ha tocado esa situación o a los que le ha tocado esa situación, yo le quiero decir de parte de Dios que Dios está contigo donde estés, y que recuerdes siempre que si Dios le prometió a Josué, que si Dios le prometió a Moisés, que si Dios le prometió a Pablo que estaría con ellos, y de hecho estuvo, recuerda que Jesús también lo dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que no nos iba a dejar solos, y que en la medida que vayamos avanzando y vayamos caminando y estemos más conscientes de esta verdad, esa verdad se va a hacer carne en cada uno de nosotros, y Dios va a estar con nosotros en todo proceso de nuestras vidas. A veces pensamos que la vida del cristiano es todo color de rosa, dijo un pastor, y que no va a haber problema, y resulta que sí hay problemas. Y sí hay problemas y sí hay dificultades, pero en Cristo somos más que vencedores. Yo quiero orar por ti donde estás, y quiero que si has llegado hasta este punto del mensaje o hasta este punto de la grabación, que pongas tu mano en el corazón, ahí donde estás, y repitas una oración conmigo y digas: Señor Jesús, yo te acepto y te reconozco como mi Salvador. Señor, tú sabes que siento miedo y siento angustia en mi corazón en este tiempo. Señor, tú sabes que tengo temores que me paralizan muchas veces por todo lo que está pasando. Pero hoy vengo a ti creyendo que tú estarás conmigo y que tú estás conmigo. Padre, dile, yo te pido que me des la fortaleza, la valentía que le diste a Josué cuando él sentía miedo, cuando sentía temor. Padre, coloca en mí esa fe y esa esperanza para seguir adelante, para seguir creyendo. Dígale: Padre, yo quiero seguir creyendo en ti a pesar de las dificultades, a pesar de la situación actual que vive el mundo. Dile: Señor, yo quiero seguir creyendo en ti. Yo quiero seguir creyendo en ti, en tu palabra, porque yo creo lo que dice tu palabra, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y mírame donde estoy, Señor. Dígale, si usted está fuera del país o donde esté, dígale: mira donde estoy, mi situación emocional, mi situación económica, mi situación de salud, mi situación familiar, matrimonial. Dígale: mira mi situación, Señor. Yo confío y creo que lo mejor está por venir. Guárdame y guíame, Señor Jesús, para creer lo que dice tu palabra, que tú estarías conmigo hasta el fin del mundo. Y no es el fin, dígale: Señor, yo creo que no es el fin. Yo creo que tú estás haciendo cosas grandes y extraordinarias. Ayúdame a entender por qué estoy viviendo en este tiempo. Dígale: Señor, ayúdame para entender por qué estoy viviendo en este tiempo y qué quieres que yo haga en este tiempo. ¿Qué necesitas que yo haga? Dile. Recuerda que cada día que pasa es un día menos. Dígale: Padre, yo necesito entender para qué y por qué estoy vivo en este tiempo, por qué aún me mantienes con vida en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Dios está con nosotros y Dios está contigo. Si estuvo con Moisés, si estuvo con Josué, si estuvo con Pablo, si estuvo con Jeremías, con Gedeón, y lograron grandes victorias, lograron grandes hazañas, no en sus fuerzas, pero sí en Cristo, en Jesús, en Dios. Seguro estoy que Dios nos va a dar la victoria. Dios te bendiga y sigue confiando de que Dios está con cada uno de nosotros. No temas ni desmayes, porque el Señor contigo está.